Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Amada familia, que el Señor les bendiga en esta hora, contentos de poder llegar nuevamente a sus hogares o a tu carro o a tu oficina, no importa dónde te encuentres, con el fin de estudiar la Santa Palabra de Dios acá en Radio Amanecer en Estudio, un programa concentrado en profundizar, en actualizar el conocimiento de la Palabra de Dios en nuestra mente de una manera práctica, de una manera que podamos comprenderlo, que podamos digerirlo y que obviamente podamos poner en práctica el conocimiento de las Escrituras. Que el Señor te bendiga en esta hora. Gracias por elegir nuestra emisora Radio Amanecer y estar ahí cada momento en contacto con esta emisora que es la Iglesia en el Aire, que es una emisora que tiene como propósito precisamente ser de bendición para ti, ser de bendición para tu familia, para tus hijos, y que de forma armoniosa podamos crecer en el conocimiento de Dios. Gracias por ser parte de Radio Amanecer. Pastor Mato, Dios te bendiga. ¿Cómo estás en esta hora? Estamos de buen ánimo, pastor, tratando de aprenderme el versículo de memoria, que está un poco largo, un poco complicado, pero yo creo que de aquí al viernes me lo aprendo. Seguro, tú eres un hombre brillante, líder. Yo creo que ya tú te sabes la mitad, por lo menos. Sí, que estamos contentos, saludamos a los amigos y hermanos que una vez más se conectan para juntos estudiar la santa palabra de nuestro Dios. Así es, vamos a orar antes de compartir el texto para memorizar. Oramos. Padre bueno, gracias. Gracias te damos nuevamente porque aquí estamos para aprender más de tu palabra. Te pido, Señor, que nos des una mente abierta para poder captar todo lo que tú quieras enseñarnos en esta hora. Que tengamos una mente que pueda captar este evangelio que tú, oh Señor, señalas en las Escrituras. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, hay un texto, pastor, para precisamente memorizar. Juan 5:36. Porque yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Repito el texto, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Juan 5:36. Para hoy, nuestro estudio está concentrado en la autoridad de las Escrituras. No es un secreto para nadie, pastor, que la palabra de Dios, la Santa Biblia, tiene autoridad. Y el estudio de esta autoridad, el estudio de la Biblia, es una tarea que a través de los años, de los siglos, ha sido emocionante y no deja de premiar a quien la emprende con seriedad, a quien la emprende con dedicación y con las debidas y apropiadas herramientas para obtener de ella el conocimiento que Dios ha revelado para cada ser humano. Hay que usar el estudio, hay que ir a la Biblia con una metodología adecuada y esto es imprescindible para quien quiere descubrir, quiere entender el mensaje que está guardado allí en el texto sagrado. Es por eso que en las Escrituras podemos darnos cuenta que la autoridad que ella tiene es una autoridad que viene de Dios porque transforma, porque cambia, regenera y salva al hombre de su condición, como bien lo dijo el apóstol Pablo. Así es, pastor, pues vamos a la palabra de Dios. ¿Qué tal si vemos entonces lo que el autor quiere enseñarnos en el día de hoy en torno a la autoridad de las Escrituras? Hay un texto muy conocido, por cierto, que estaremos leyendo hoy y otros más. Y la pregunta primera que el autor presenta es, ¿qué aprendemos aquí acerca de la actitud de Jesús hacia la autoridad de las Escrituras? Vamos a leer esos textos, pastor. Están en Juan 5:39 al 40 y Juan 5:46 y 47. Voy a leer los primeros versos. Usted, por favor, lea lo segundo. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras. Estoy viendo Juan 5:39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Porque si creyeseis a Moisés,
me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Familia, la Biblia tiene autoridad. La Biblia habla acerca de Jesús y estamos hablando en este contexto preciso del Antiguo Testamento. Quiero que sepan que Cristo está citando acá que las escrituras hablan de él, y las escrituras que existían, como hablábamos el pasado sábado, en caso de que usted no estuviera conectado en ese momento, la Biblia a la que Jesús hace referencia, las escrituras a la que Jesús hace referencia, es el Antiguo Testamento, era lo que existía. Estamos hablando de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Estamos hablando de los profetas, que es el cúmulo central de los profetas mayores y profetas menores que tenemos. Y estamos hablando de los otros escritos que formaban también parte de la Biblia, donde tenemos otros libros más adicionales. O sea, todo lo que conforman lo que llamamos hoy el canon del Antiguo Testamento eran las escrituras que había en el tiempo de Jesús. Y Jesús está citando precisamente que esa Biblia, que esa escritura tiene autoridad. Hace unas semanas, pastor, estuvimos en nuestras iglesias locales lo que es la Semana Mundial de Oración. Imagino que usted predicó en algunas iglesias, yo estuve predicando también en algunas iglesias. Así es. Y la Semana de Oración Mundial tenía como título La importancia de la palabra de Dios. O sea, guarda mucha relación con lo que estamos hablando hoy acerca de la autoridad de las Escrituras. En el primer sermón de esa serie se titulaba ¿Por qué la Escritura? Y el sermón lo escribe nuestro presidente mundial de la iglesia, Ted Wilson. Tuve la oportunidad de predicarlo en la linda iglesia de Ángeles de Luz. Un saludo a los hermanos allá de Ángeles de Luz. Y en este manual, en este folleto de temas acerca de la Biblia y en este contexto de la autoridad de la Escritura, aparece una ilustración para mí muy interesante. El autor empieza señalando: el hombre llevaba muerto y enterrado más de 40 años. Un día gris, la paz se rompió en el cementerio de una iglesia en Ludworth, Inglaterra, cuando un extraño grupo se acercó a un terreno determinado con palas en las manos. Los clérigos se reunieron alrededor de la tumba y ordenaron a los excavadores que exhumaran los restos de John Wycliffe, un sacerdote muy querido y un erudito de Oxford muy estimado que había muerto el 31 de diciembre del año 1384. Los huesos exhumados de Wycliffe fueron quemados y las cenizas esparcidos en el río Swift. ¿Qué había hecho para merecer semejante destino? ¿Por qué la iglesia de Roma estaba tan empeñada en librar la tierra de sus restos? John Wycliffe se había atrevido a decir la verdad y proporcionar la palabra de Dios a la gente en su lengua materna. Un siglo antes del nacimiento de Martín Lutero, Wycliffe proclamó: confía completamente en Cristo, confía completamente en sus sufrimientos, ten cuidado de no buscar ser justificado en otra manera que no sea por su justicia. Wycliffe conocía las Escrituras y estaba decidido, Pastor Matos y queridos oyentes, a ofrecerlas en el idioma común, en lugar de un solo idioma, o sea, en latín, como se tenía en la Edad Oscura, en la Edad Media, el idioma de los eruditos, según ellos decían. A pesar de enfrentarse a una feroz oposición, llevó adelante una importante obra, explicando que los ingleses aprenden mejor la ley de Cristo en inglés. Moisés escuchó la ley de Dios en su propia lengua. Lo mismo hicieron los apóstoles de Cristo. ¿Por qué señalo esto que presenta Ted Wilson acá acerca de esta historia de la Edad Media y de cómo tantos hombres sufrieron la hoguera, fueron muertos, sus huesos exhumados como John Wycliffe, arrojados en el río para que desapareciera cualquier memoria según ellos entendían de esas personas? Ellos hicieron eso porque un día se pusieron en confrontación con la palabra de Dios. O sea, se pusieron en contacto con la palabra de Dios. Y cuando usted tiene contacto con la palabra de Dios y usted asume que la palabra de Dios es autoridad, entonces su vida cambia completamente. Y son personas que estuvieron dispuestos literalmente a morir por la palabra de Dios, para que tú y yo hoy tengamos acceso a ella. Y esa palabra es una palabra con autoridad. Cristo está señalando en Juan capítulo 5, versículos 39, 40, 46 y 47, que la Biblia habla acerca de su persona, que la Biblia le señala a él. Por lo tanto, es un referente autoritativo al cual podemos recurrir y saber que tenemos bendición y libertad en su nombre.
Muy importante, pastor, eso que usted acaba de señalar, la importancia de leer las Escrituras, de escudriñarlas y de cómo el Antiguo Testamento tiene una importancia tan vital como lo es también el Nuevo Testamento. No podemos tomar uno sin dejar otro. Y debo señalar, y creo que en algún momento lo he compartido, en alguna ocasión estaba en un lugar compartiendo unas campañas y fui invitado por una visitante a su hogar, y en su hogar estaban allí un grupo de hermanos de otra denominación que decían, de esos que promulgaban que el Antiguo Testamento estaba abolido, que el Nuevo Testamento es lo que hay que... Y tomé, pastor, su Biblia, le pedí su Biblia prestada al pastor de esa otra iglesia, y cuando me la pasó a mis manos, la abrí en Malaquías y en Mateo, donde comienza y termina el Antiguo Testamento, y la rompí en dos. Y le entregué solamente el Nuevo Testamento y le dije que no caminara con tanta carga, con tanto peso, que caminar solamente con el Nuevo Testamento era algo más liviano. Él se alteró porque le rompí su Biblia. El caso es que... Pero sigue contando qué pasó más. El caso es que yo le repuse su Biblia, pero le dije que sea coherente. Porque si él decía que esa parte de la Biblia ya estaba abolida, ¿por qué hay que cargar si son mucho más páginas con eso? El asunto interesante es que por la gracia de Dios pudimos a la persona que era visitante de la iglesia, que estaba viendo las campañas, pudimos bautizarla a ella junto a otros también que estuvieron en su casa ese día cuando se dio el hecho. Y lo importante es que la Biblia es coherente. Si alguien dijo, le borra al Nuevo Testamento todos los textos que están citados del Antiguo Testamento, se quedaría sin Nuevo Testamento, porque realmente una cosa, uno testifica acerca del otro. Los líderes judíos en los tiempos de Jesús, lamentablemente, estaban más interesados o estaban más preocupados por el conocimiento de la letra y habían olvidado el espíritu de las Escrituras, que eran conducir al ser humano a lo que estaba profetizado acerca de nuestro Señor Jesucristo, a la obra que Él vendría a realizar. Él mismo testifica la Biblia que dio testimonio acerca de su obra. Él dijo en San Juan 8, ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes las escudriñan, pero ellas dan testimonio de mí, y ustedes en mí no creen. ¿Cómo es posible entonces que ustedes conozcan las Escrituras, pero no tengan un conocimiento de hacia dónde ella realmente nos quiere dirigir, que es hacia mi persona? Porque de mí escribió Moisés, de mí testificaron los antiguos. Todo lo que las Escrituras y todo lo que ellos realmente escribieron tenía como finalidad presentar la obra que yo vendría a realizar a esta tierra. Y ya decíamos en ediciones pasadas que todos esos profetas hablaron de un futuro Mesías, de un hijo que vendría, de un profeta que nacería. Pero Juan el Bautista, cuando habla del cumplimiento de eso y lo señala como el que está en medio de nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Lamentablemente, los líderes en los tiempos de Jesús estaban más obsesionados con las palabras de las Escrituras, y no estaban realmente interesados en descubrir a quién ellas realmente señalaban, y por hacerlo de esa manera su corazón quedó vacío y no pudieron recibir las palabras de vida eterna que Jesús vino a impartirle, a señalarle y a darle, para que ellos también alcanzaran el propósito de Dios, que es darle a cada ser humano un sitio a su lado. Amén. A lo largo de los evangelios, comenta el autor, Jesús señala reiteradamente la autoridad de la Escritura como testimonio clave en favor de él. Por ejemplo, utiliza a menudo acontecimientos del Antiguo Testamento para señalarse a sí mismo, y lo hace. Un ejemplo de esto es su alusión al evento registrado en Números 21, 5 al 9, donde Cristo dice, y lo cita de Juan 3, 14, donde él dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El relato de Números 21, 5 al 9 presenta la palabra de Dios, y lo voy a leer para que entiendan la declaración de Jesús y de dónde Jesús toma esta referencia. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés,
Porque, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Eso era hablando del maná, Pastor Matos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía, presenta la palabra de Dios. Entonces, como que Cristo sabía que sus oyentes conocían la historia que acabo de leer, porque ellos también podían leerla, obviamente, de la Torá, del libro de Números. Entonces, Cristo claramente le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, cómo esta imagen, cómo este símbolo, cómo este milagro del libro de Números precisamente vienen a señalar algo más grande que el milagro propio que pasó con la sanidad de aquellos que eran mordidos. O sea, al Cristo ser levantado en la cruz, podía salvar a todo mundo. Por eso él dice que cuando el Hijo del Hombre fuera levantado, a todos atraería hacia sí mismo. Ese concepto del levantamiento de la persona de Jesús tiene su fuente en el Antiguo Testamento, en la serpiente levantada. O sea, como la serpiente, que es un símbolo del diablo en el libro de Apocalipsis, también fue un símbolo de Jesús en el libro de Números, en el contexto de esa serpiente que es levantada y trae salvación. Cristo es ese instrumento que es levantado y trae salvación, y eso lo aprendemos del Antiguo Testamento. Jesús no es el único que usa el Antiguo Testamento para establecer este fundamento. A comienzo del Evangelio de Juan, Felipe dice también claramente: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Note que también en la escritura Felipe está utilizando referencias del Antiguo Testamento para presentar que Jesucristo es Dios. Por eso usted ve un Mateo que presenta una genealogía de Jesús, de dónde viene, de cómo nace en Belén, porque Cristo cumple precisamente los elementos que testifican en el Antiguo Testamento de la persona del Mesías. El apóstol Pablo nos habla acerca también de ese espíritu que tenían los dirigentes, los líderes religiosos, porque solamente tenían la letra, pero habían olvidado el espíritu, cuando afirma en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6 que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Muchos de los dirigentes judíos se habían centrado lamentablemente en lo que las escrituras decían como letra, pero no habían tomado el espíritu. Y cuando eso sucede, conduce a la persona al legalismo y a la hipocresía. Y es lamentable cuando una persona pone más énfasis en los reglamentos, en los ritos, que en las personas. Y cuando eso sucede, lamentablemente las personas alejan más a aquellos a quienes deben atraer al conocimiento de la verdad. Los líderes religiosos de su tiempo, en los días de Jesús, lamentablemente afirmaban creer en Moisés, pero ellos rechazaban el profeta de quien Moisés escribió. Aunque veneraban a Moisés, pero rechazaban de quien Moisés escribió y que estaba allí frente a ellos, mostrándoles realmente esos hechos que habían sido profetizados y que estaban dando cumplimiento en su persona. De alguna manera, Jesús trató de hacerle entender, pero como ya dije, estaban más interesados en seguir ritos legalistas y estar afanados en las letras y no en el espíritu de la ley, que realmente conducía a un conocimiento práctico de amar a su prójimo y de perdonar y ayudar a aquellos que estaban cercanos a ellos. Las profecías mesiánicas nos presenta aquí la guía de estudio. Las profecías mesiánicas muy a menudo estaban refiriendo de manera dinámica a que el ser humano debe tener una relación salvífica con su prójimo, revelando así el carácter de Cristo y dando a entender la obra de Dios realizada en su corazón y manifestada a través de sus hechos en favor de sus semejantes. Cuando eso sucede en el corazón de una persona, estamos dando a entender
no solamente que conocemos la letra de las Escrituras, sino que realmente éstas han transformado y han cambiado nuestra vida y nuestro corazón. Y esta puede testificar en favor de otros, porque como Jesús nos ha amado, así también nosotros podemos amar y trabajar en favor de nuestro prójimo. Amén, amén. Vamos a la Biblia, pastor. Hay varios textos que leer. Y hay una pregunta que el autor hace: ¿qué enseñan estos textos acerca de la autoridad de las Escrituras tal como lo entendían Jesús y Juan? ¿Qué debería decirnos esto acerca del papel crucial de toda la Escritura debe tener también para nuestra fe? Los textos están acá, son cortos, pastor. Yo voy a leer los dos primeros. Usted, por favor, lea los 2 segundos y yo termino con el último. Bien, dice el primero, Juan 13:18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Entonces dijeron entre sí, no lo apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19:36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo, presenta la palabra de Dios. Todos estos textos realmente presentan clara y evidentemente que lo que aconteció en la vida de Jesús ya estaba escrito y profetizado en los escritos del Antiguo Testamento. Tanto los que presenta aquí Juan, como también los demás evangelios, hayan su fiel cumplimiento en toda la vida y ministerio de Cristo Jesús, dando a entender la autoridad realmente que las Escrituras tienen, viendo el cumplimiento de cada cosa ya dicha o predicha acerca de él. Bueno, yo me puse a revisar, pastor, esos textos que leímos y ver de dónde Cristo lo estaba citando. Lo vamos a ver mañana y pasado, por cierto, en las lecciones que vienen. Pero estuve viendo que el texto de Juan 13:18, usted va a encontrar que esa referencia está en Salmo 41:9. Usted va a ver que el texto de Juan 19:24, la referencia está en Salmo 22, 18 y 19. Que el texto de Juan 19:28 está en Salmo 69:21. Y que el texto de Juan 19:36, usted va a encontrar la referencia en Éxodo 12:46, número 9:12. Y también es citado por Pablo en 1 Corintios 5:7. O sea, Cristo está tomando precisamente porciones del Antiguo Testamento que hablan de su persona y Él los aplica a su vida. En algunos casos, y esto es lo interesante, hay cosas que yo puedo leer de un libro y yo mismo hacerlo para que la gente diga que se cumple en mí. Voy a poner un ejemplo. Cristo manda a buscar un pollino para entrar en un pollino en Jerusalén porque la Escritura decía que el Mesías tendría que entrar en un pollino. Él manda a buscar el pollino y se monta en el pollino. Eso, por cierto, y me perdonan los que me escuchan en esta hora, pero eso lo podía hacer cualquiera. O sea, cualquiera podía buscar un pollino y montarse y entrar en Jerusalén. Cualquiera lo podía hacer. Era un elemento que estaba en control de cualquier persona. Ahora, en Cristo no solamente se cumplen las cosas que estaban bajo su control, y aquí es donde voy, es que las cosas que no estaban bajo su control también se cumplen perfectamente en Él. Pongo un ejemplo, el tema, pastor, del manto. No fue Cristo que mandó a decir, no los rompan en dos. Cristo estaba crucificado, familia. Y el manto estaba ahí. Y los soldados dicen, no los rompamos, porque tiene un valor interesante. Echemos suerte. Pero haciendo eso, estaban cumpliendo precisamente lo que la profecía enseñaba. No porque Cristo estuviera forzando esa acción, quiero que me entiendan, sino porque Cristo era el Mesías. Y claramente él entendía cada cosa que debía hacer, lo que estaba a su cargo hacer, obviamente él lo iba a hacer, como buscar el pollino, como hacer ciertas cosas que presenta la Biblia, pero también las cosas que no estaban bajo su autoridad, y estoy hablando del plano humano, no estaban bajo su conciencia en el hacer, también se cumplen en su persona de una forma clara.
Interesante, ya llegando a la parte final del estudio, quiero leer una declaración que aparece en el deseado de todas las gentes, aquí en la guía de estudio. Quiero compartir una declaración que aparece aquí en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas. En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo, pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Una palpitación no sigue a la otra y un hálito al otro, porque el mecanismo que une una vez se puso en marcha continúa accionando por su propia energía inherente, sino que todo hálito, toda palpitación del corazón es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo creado a aquel en quien vivimos, nos movemos y somos. Amén, amén. Qué bueno saber que Dios está al control de toda nuestra vida y que nuestra existencia no es la casualidad, sino que es el poder de Dios vivificante que sigue al frente del control de todo cuanto existe. Mi gente, podemos tener confianza en la Biblia. Es la gran autoridad, es un libro de autoridad, es un libro que presenta ideas muy radicales y que están ahí para que la podamos aplicar en el nombre de Jesús, que podamos regirnos por ellas, que podamos ver en la Biblia esa guía segura, esa verdad confiable, donde tenemos la revelación del Padre, donde podemos conocer a Jesucristo, donde podemos ver con claridad el plan de salvación, donde podemos saber dónde estamos ahora y a dónde vamos en el nombre de Jesucristo. Así que te invito a que puedas creer en la Biblia como la máxima autoridad en este tiempo que vivimos. Vamos a orar en esta hora para comunicarnos con Dios. Padre, gracias una vez más por darnos una revelación de tu palabra. Ayúdanos a entender lo que realmente tienes para nuestras vidas y que podamos aceptarla en nuestros corazones y ponerla en práctica para hacer tu santa y divina voluntad. Guíanos en el resto de esta hora, lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.